Un cordial saludo a los maestros Olivia Cecilia Jaén Aspilicueta y Francisco Samael Sarabia Ramos, encargados del curso de Seminario de Investigación. En esta oportunidad, mis compañeros y yo tenemos el agrado de presentar el proyecto de investigación final, nombrado Comparativa de Técnicas de Enseñanza Musical en los niños de primer grado de primaria durante los años 2019 y 2020 en la institución educativa María Auxiliadora en la ciudad de Arequipa. En esta primera diapositiva presentaremos los datos generales del proyecto, perteneciente a la Universidad Nacional de San Agustín, a la Facultad de Filosofía y Humanidades y al Departamento Académico de Artes, especialidad Música. Los responsables del proyecto son Lorena Vilca Vargas, Jordan Cárdenas Achahuanco, Eduardo Ampuero Guillén, Maximiliano Paredes Paz y quien les habla, Greta del Carpio Casani. Como planteamiento del problema, tenemos a la problemática basada en la nueva modalidad de enseñanza virtual obligatoria durante el año 2020, la cual ha obligado a maestros a realizar nuevas técnicas de enseñanza o modificar técnicas ya existentes. Esta nueva modalidad fue implementada repentinamente debido a la crisis sanitaria producida por el virus COVID-19. En el año 2019, la enseñanza musical constaba de técnicas preestablecidas, las cuales eran aplicadas según la educación del maestro y según el entendimiento del alumno. Estas técnicas tienen ya una metodología que ha funcionado óptimamente y contribuyen al crecimiento musical del alumno. Sin embargo, la modalidad de enseñanza virtual afectó directamente al ámbito cultural en las instituciones educativas, ya que la música es un fenómeno físico y su enseñanza, sobre todo en los primeros años de aprendizaje, requiere de la asistencia presencial. Estos conceptos promueven nuestro cuestionamiento y la necesidad de enlazar, comparar y elegir cómo es que se relacionan ambas técnicas, las utilizadas durante el año 2019 y las utilizadas durante el año 2020. En preguntas de la investigación tenemos como pregunta general cómo se relacionan las técnicas de enseñanza musical utilizadas con los niños de primer grado de primaria del Colegio María Auxiliadora aplicadas en los años 2019 y 2020. Como preguntas específicas, ¿cuáles son las técnicas de enseñanza musical utilizadas con los niños de primer grado de primaria del Colegio María Auxiliadora de Arequipa en el año 2019? ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza musical utilizadas con los niños de primer grado de primaria del Colegio María Auxiliadora de Arequipa en el año 2020? ¿Cuáles son los cambios de las técnicas usadas en la enseñanza musical en los niños de primer grado de primaria del Colegio María Auxiliadora durante el año 2020? Como objetivos de la investigación, tenemos el objetivo general y objetivos específicos que corresponden a la pregunta general y preguntas específicas. Estos objetivos buscarán encontrar una respuesta a las preguntas de investigación. Justificación. Como actuales estudiantes y futuros músicos profesionales, es de nuestro interés el conocimiento de la enseñanza actual y sobre todo de la iniciación musical en los niños de la región Arequipa, ya que esto indica el crecimiento cultural que tendrá nuestra región. Sin embargo, durante el año 2020 el sector cultural se vio seriamente afectado por la pandemia causada por el virus COVID-19. ¿Cómo afectó esto en enseñanza y aprendizaje musical? Es el sistema de enseñanza virtual capaz de estimular y producir el disfrute musical en los niños. La siguiente investigación busca identificar las técnicas utilizadas con los alumnos de primer grado de primaria en el 2020 y por consiguiente realizar una comparativa que relacione estas técnicas con las utilizadas durante el año 2019. Esta información contribuiría al conocimiento de la importancia brindada a la educación musical en el nivel primario de colegios a nivel de la ciudad de Arequipa. Empezando por una pequeña población de alumnos, como lo es el primer grado de primaria, en donde se aplica la iniciación musical para delimitar los componentes de la enseñanza musical. En esta investigación se mostrarán las técnicas y métodos tradicionales y su aplicación a la modalidad virtual. A su vez, esta investigación ofrece realizar una comparativa
con respecto a las técnicas de enseñanza musical durante los años de educación presencial, año 2019, y año de educación virtual, que es el 2020. La conclusión se basará en la comparativa de las nuevas técnicas de enseñanza, viabilidad. Es factible realizar el estudio, ya que este tema será de gran interés tanto como para profesores, instituciones educativas y alumnos. Todos tienen la necesidad de conocer cómo han cambiado las técnicas de enseñanza para su mejoría en la docencia. Esta investigación requiere de la autorización y consentimiento tanto de la dirección del colegio como los padres de familia de los estudiantes para realizar un exitoso estudio. Los investigadores, al ser personas jóvenes, manejan un nivel de desenvolvimiento considerable que ayuda a poder llegar con facilidad y carisma a los directores, padres o alumnos. El colegio donde se realizará el estudio se encuentra en una zona céntrica, puesto que es de fácil acceso. Con lo mencionado anteriormente, la investigación muestra su factibilidad, ya que se cuenta con los recursos para su desarrollo. Para este proyecto hemos considerado los siguientes antecedentes investigativos. Hacia una educación musical latinoamericana. En este libro encontraremos amplia información de la historia de la educación musical en el Perú desde sus inicios en 1842 y cómo ha cambiado hasta el siglo XXI. Como en los primeros años se incluye la música en el curso de educación física y posteriormente en 1910 obtiene su primera hora semanal para los primeros años de educación secundaria. Martínez y Pérez, en su tesis Descripción del proceso de iniciación musical con niños de la institución educativa Enrique Milán, estudio que se dio en niños de edades de 6 a 12 años de edad, mencionan: la música es el lenguaje del despertar emocional y psicológico, un modelo de ritmo y melodía acordado culturalmente, es decir, una canción que se canta por un grupo de personas proporciona una forma de emoción compartida, que por lo menos durante el desarrollo de la melodía impregnada a los participantes, y estos experimentan respuestas emocionales muy similares. La música como lenguaje universal y sus funciones, y también engloba la música para el desarrollo del niño y su adaptación con el entorno. Sistema de variables. Una variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya principal característica es que es posible medirla. Tipos de variables. Según su naturaleza pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Nominales pueden ser dicotómicas o politómicas, dependiendo del número de ítems que tenga. Y ordinales si tiene un orden en específico. Las variables cuantitativas miden cantidades y pueden ser agrupadas, no agrupadas, discretas y continuas. Si pertenecen a un rango, se agrupan o no se agrupan. Y si pueden medirse en números enteros o permite aproximación a decimales, discretas o continuas. Según su nivel de abstracción, pueden ser generales, intermedias y empíricas. Esto depende del sistema de indicadores en el que sean medibles o no. Según su posición en la relación que une a dos o más variables entre sí, pueden ser dependientes o independientes. Según la amplitud de las unidades de observación a las que se refieren, adquieren un valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. Nuestras variables son técnicas de enseñanza musical. Son fórmulas y sistemas para facilitar el aprendizaje musical entre todo tipo de personas, desarrolladas por un selecto grupo de pedagogos especializados en educación musical de los más pequeños, creadores de interesantes teorías sobre métodos para aprender música que en la mayoría de casos siguen vigentes. Esta variable es de tipo cualitativa, nominal, politómica, empírica e independiente. Educación virtual significa el desarrollo de programas que tienen como fin la enseñanza y el aprendizaje a través de la red de Internet. Esta variable es cualitativa, nominal, empírica e independiente.
Para el cuadro de operación de variables, tenemos nuestras variables que son técnicas de enseñanza musical y educación virtual. Las técnicas de educación de enseñanza musical tienen dos dimensiones que son la precisión musical y la expresión musical. En cada una de ellas tenemos diversos indicadores que nos permitirán medirla y seleccionar la información. Hipótesis. La hipótesis es el centro, la médula o el eje del método deductivo cualitativo. Las hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Sus funciones son guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar en la prueba de las teorías. Veremos dos tipos: hipótesis de investigación e hipótesis nula. La hipótesis de investigación son descriptivas de un valor o un dato pronosticado. Pueden ser correlacionales, de diferencia de grupos o causales. Y las hipótesis nulas niegan la validez de la hipótesis. Nuestras hipótesis son: hipótesis de investigación. Existe una relación sustancial entre las técnicas de enseñanza musical utilizadas con las niñas del primer grado de primaria del Colegio María Auxiliadora de Arequipa entre los años 2019 y 2020. Nuestra variable nula, que niega la hipótesis, no existe una relación sustancial entre las técnicas de enseñanza musical utilizadas con las niñas de primer grado de primaria del Colegio María Auxiliadora de Arequipa entre los años 2019 y 2020. El propósito de nuestra investigación es probar la validez de esta hipótesis. Diseño de investigación. Es una estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. Se refiere al plano o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. El diseño de investigación tiene un propósito, que es responder preguntas de investigación, cumplir objetivos de estudio y someter hipótesis a prueba. Tiene dos tipos: no experimentales e experimentales, que administran estímulos o tratamientos o intervenciones. En los experimentales tenemos los preexperimentos, que tienen un grado de control mínimo, los cuasi experimentos, que implican grupos intactos, y los experimentos puros: manipulación intencional de variables, medición de variables, control y validez, dos o más grupos de comparación, participantes asignados al azar o emparejados. Dentro de los no experimentales tenemos los transeccionales o transversales, cuya característica es la recolección de datos en un único momento. Tiene tres tipos: los exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Luego tenemos los longitudinales o evolutivos, cuyo propósito es analizar cambios a través del tiempo. Tiene tres tipos: diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupos y diseños de panel. Diseño no experimental. Observamos los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. Trabajaremos con situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación. En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Diseño longitudinal de tendencia. Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Es importante señalar que los participantes o casos de la investigación no son los mismos, pero la población sí. Alcances de investigación. Los alcances se refieren a niveles de profundización que podrá alcanzar un estudio. Investigación cuantitativa. Sus alcances resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio. Dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. Y son exploratorios, investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios. Descriptivos
consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos, definen variables. Correlacionales asocian conceptos y variables, permiten predicciones, cuantifican relaciones entre conceptos o variables. Y explicativos, que determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, son sumamente estructurados. Alcance correlacional. Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Tiene una utilidad principal: saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. En esta investigación compararemos las técnicas de enseñanza musical utilizadas en las niñas de primer grado del Colegio María Auxiliadora de Arequipa durante el año 2019 con las técnicas de enseñanza musical utilizadas en las niñas de primer grado del Colegio María Auxiliadora de Arequipa durante el periodo 2020, para llegar a determinar cuáles son los cambios de las técnicas usadas en la iniciación musical en esta población en este periodo de tiempo. Bueno, ya para ir finalizando la exposición vamos a tocar el tema del presupuesto muy brevemente, que bueno, el presupuesto abarca todo lo que es costos netamente de la investigación, desde el pago de un personal, pagos que se tengan que hacer de internet, costos de agua, luz. En la siguiente diapositiva vamos a observar un cuadro en el cual está mejor explicado esto. Como ven, tenemos un personal informático, el cual se le va a realizar un pago. El personal informático es básicamente para diseños que se tengan que realizar, en caso se tenga que crear una base de datos y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de esta investigación, ¿no? Encuestadores, movilidad, se tiene que tomar en cuenta también los gastos que se vayan a hacer de transporte, de electricidad, el agua, internet. Como les dije, también se toma en cuenta lo más mínimo: hojas de papel bond, cajas de lapicero, material de oficina. En el material de oficina está los costos de impresión, el hecho de tener que quizás comprar plumones, todo eso. Y también se toma en consideración los gastos que se van a hacer en llamadas. Por eso es que incluimos un plan de llamadas de 4 líneas para poder realizar esta investigación. Toda esta investigación es por un periodo de 3 meses, que es lo que hemos pronosticado que va a durar. Y bueno, el costo total aproximadamente es de 3.208 soles. Bueno, con esto concluimos ya la exposición y muchas gracias.